Continuamos con la exposición de la palabra y en estos días yo he reflexionado muchísimo sobre esa condición espiritual que nosotros tenemos y que a veces pasamos por alto. El mundo que es creado por Dios es el que vemos, ¿sí? No es una extensión, el mundo no es una extensión de la esencia de Dios, no lo es. Pero sí nos dice quién es Él. Él es el creador. ¿Recuerdan aquella película que nosotros vimos hace unos años atrás, esos hombres azules? Avatar, esa película, carísima la película. Nos fuimos y nos encantó. En esa película hay la esencia del pensamiento moderno, contemporáneo, postmoderno, en la filosofía. Porque hacen de la naturaleza, ellos les llaman la madre naturaleza, ¿no? Hacen una extensión de una divinidad. Y todo lo creado es una extensión de esa divinidad. De hecho, la gente se conecta, ¿no?, a la naturaleza en sí. ¿Sí? Y veía que tenían ese pelo así, tenían un conector. Un enchufe ahora, un USB. Se conectaban al árbol. Pronto cabalgaban esos caballos que tenían 6 patas, ¿cierto? Se conectaban con el caballo. Y aún cuando estaban con esos pájaros voladores se conectaban. Era como una extensión de lo que es ese Dios de la naturaleza. En la concepción cristiana, esa es una irrealidad. Eso no existe. No es verdad. Dios no es una extensión. Lo creado no es una extensión de la esencia de Dios. Dios es el creador. Ni siquiera nosotros somos una extensión de Dios. Somos una imagen de Dios en el sentido espiritual, porque Dios es espíritu. Pero no somos una extensión de Dios. Somos sus criaturas. Todo lo creado es lo que el Señor hizo con su diseño, con su inteligencia. ¿Sí? Claro, lo creado, la revelación que tenemos aquí es una revelación general, que en teología estudiamos, que expresa algo de Dios, que nos da a conocer su carácter, su persona. Eso es verdad. Pero Él es el creador. Quiero comenzar con esto porque debemos reflexionar quiénes somos nosotros delante de Dios. Ahora, lo creado y lo que vemos, esta creación que es tangible, es realidad, pero también hay otra realidad, la que no vemos. No está separada, no es un mundo que está lejos de nosotros, que nos desconecta del tiempo y del espacio. No, está en el tiempo y está en el espacio. Solo el hecho de que ustedes tengan a Dios en su mente, ustedes crean en Dios. De hecho, Hebreos nos dice que si alguien quiere llegar a Dios, debe ir con fe y debe saber que existe. Solo el hecho de nosotros tener la conciencia de que hay un Dios, que es un Dios personal, que es persona porque piensa, porque siente, porque se relaciona con nosotros y nos creó en la misma medida de lo que Él es, como personas. ¿Sí? Solo eso nos da el hecho de que hay un mundo sobrenatural, es decir, lo que no vemos, que es parte de una realidad única en este tiempo y en este espacio que estamos viviendo. ¿Sí? Cuando nosotros afirmamos el hecho de que Dios es omnipresente, es decir, está en todo lugar. Y es una realidad. Un mundo sobrenatural, no solo natural que vemos, sino sobrenatural que vemos. Pero no se ha dejado en el tiempo de nuestra existencia y del espacio. Dios es omnipresente, es omnisapiente, conoce todo, conoce el interior de nuestros pensamientos también. ¿Sabe quién somos nosotros? No hace falta que nadie le diga nada. Es todopoderoso, puede hacer todo. Es infinito, es eterno. El carácter de Dios, el atributo de Dios está presente en Él. Se relaciona con nosotros en esa. Maravilloso, ¿no es cierto?
que Rodrigo, podemos sonar esa bonita. Ellos tienen otro ritmo, nosotros, de esta vida. Pero volviendo al nuestro, en medio de todo lo que les estoy hablando, hay una realidad espiritual, hay un Dios que es verdadero, que tenemos dos diferentes. Y sabemos que la muerte es una historia inefectiva. Los vínculos a la identidad no es algo que no tenemos que estar en cierto trance y anularnos la mente para llegar a ella. No, es bien concreto. Cristo se hizo carne, es el Hijo de Dios, se hizo carne en María, sufrió en una cruz, derramó su sangre, fue sepultado, es una realidad, es un hecho histórico real bajo Poncio Pilatos, y al tercer día, en el mismo poder que Dios ejerció por la vida que él tiene en sí mismo, resucita al tercer día. Y resucita en el tiempo real, en un lugar específico, con gente de carne y hueso, y dice: aquí estoy. Y resucitado les dice a los apóstoles: deben de comer, porque un espíritu no come, para certificar que su resurrección era verdadera, en el tiempo y el espacio. Y luego la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, que el Señor les dice cuando asciende a ser esperen en Jerusalén, y se derrama esa presencia espiritual, la persona del Espíritu Santo en la iglesia. Y la iglesia se llena de su presencia y adquiere una valentía sin igual, sin parangón. Y se encuentran con ese Dios poderoso y proclaman el Evangelio de Jesucristo. Esos hechos que son históricos han pasado a través de los años y han llegado a nosotros. Nosotros somos el fruto de esos primeros cristianos que predicaron el Evangelio. Como vino, así como el viento. No se ve, no se escucha. Porque es la palabra misma de Dios, la palabra viva de Dios que ha llegado a nosotros. ¿Sí? Y nos ha dado una salvación que es consistente, ¿no es cierto?, con la manifestación de lo que Dios es, eterna, verdadera, concreta, nos transforma la existencia para nosotros. Nos introduce a un nuevo mundo, en el cual nosotros debemos dar un fruto y un fruto verdadero de Dios. ¿Recuerdan la semana pasada? Si decimos que Cristo es el esposo de la iglesia y nosotros somos el esposo, en esa analogía, es como una pareja que se casa y que en determinado momento tiene sus hijos. Pero ¿qué pasa si esa pareja determinada da a luz un hijo de otra raza? Queda evidente que ha habido una infidelidad en esa pareja. Nosotros, si no nos entregamos a Cristo, vamos a ver el fruto de Satanás y del enemigo. Y queda evidente en nosotros que hemos cumplido un adulterio espiritual, ¿verdad? Es terrible, ¿no? Dar el fruto del diablo. Hermanos, la conciencia que nosotros tenemos, muchas veces, habiendo confesado a Cristo como el Señor de nuestra vida, habiendo proclamado esa verdad, ¿no es cierto?, de la transformación que ha hecho el Señor, hay momentos en nuestra vida que resbalamos, caemos y damos el fruto del enemigo y hemos sido infieles al Señor. Hemos hecho un adulterio espiritual y tenemos el fruto que no nos corresponde. El fruto de Satanás. Hermanos, por breves momentos ustedes pueden ser una máquina de destrucción para otros porque se han entregado ese enemigo, dado un fruto de maldad. Así de concreto en esta realidad espiritual que vivimos, así es, ¿verdad? ¿Y qué hace el Señor? La palabra de Dios no es romántica para pretender que nosotros vamos a ser casi ángeles aquí en la tierra por haber recibido a Jesucristo. No pasa eso. La palabra dice: si no tenemos pecado, erramos y le decimos que Dios es mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. La puerta de salida está ahí. Examinarnos y reconocer que el pecado es pecado. No hemos dado el fruto que corresponde a Cristo si no hemos dado el fruto del enemigo. Estamos arrepentidos. Claro, hemos agraviado, hemos entristecido la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero
volvemos otra vez a la cruz y decimos, Señor, que se haga tu voluntad en este pecado que he cometido. Yo he sido un mentiroso. Yo mentí. Y mentí por esto. Yo he sido un desconsiderado y he herido los sentimientos de esta persona. No he actuado con el amor que tú me das. Perdóname, Señor. Porque contra él primero se pega. ¿Sí? En forma concreta dice, Señor, levanto mis manos vacías de la fe para recibir tu justicia en esto que ha afectado mi vida y que ha roto mi relación conmigo. ¿Se dan cuenta? Y volvemos a restaurarnos, ¿cierto? Yo les decía la semana pasada, esa es la liberación de la conciencia. Porque el Señor, cuando confesamos nuestros pecados, nos libera de una conciencia pecadora, de la culpabilidad, de la vergüenza, y nos restaura para tener una relación con Él. Y claro, no puede ser que esta acción que le estoy diciendo sea muy liviana, sea algo como que es algo trivial. Si algo así nomás no importa, yo voy a vivir la vida loca y no importa si es lo mismo y le pido perdón a Diosito y se acabó. Es así. Es así. Es una relación personal con el Dios que está con nosotros, que nos ha dado la salvación, que nos bendice y a quien hemos ofendido. Y tenemos que hacer conciencia de ese pecado que hemos hecho y pedirle perdón. Y restaurar la vida para volver a caminar. Y cuando uno hace con esta seriedad, créanme, hermanos, que la misma palabra de Dios decía por el camino, ustedes ya no quieren volver a esos caminos que estaban antes. Eso es totalmente incierto en nuestra vida. Y eso sí nos puede destruir nuestra existencia. Sí, gracias a Dios que Él tiene el amor para perseverar con nosotros, que somos sus santos, y sostenernos para que podamos guardar la fe que a veces caemos. ¿Sí? Y eso nos da paso al entendimiento que hoy día les voy a tratar de expresar. Pero no tengo que hacer en dos partes porque así es la vida. ¿Cómo se llama? El doctor Nietzsche de Sociedades Bíblicas que nos estuvo acá para expresar lo que tenía que expresar, tuvo que explicar todo lo que tenía que decir antes de decir lo que tenía que decir. Ese es el problema con el ser humano y con la intelectualidad también. Pero bueno, en todo caso pasamos acá. Si Dios nos libera de esa conciencia que a veces está con nosotros, de la culpa, muchos de ustedes llevan culpas innecesarias. Algunas que son muy reales porque son pecadores, pero otras que son irreales. Que uno tiene que aprender a dejarlas pasar. ¿Sí? Digo, si Dios nos libera de la conciencia esta, también nos libera del pensamiento. ¿No? ¿Qué es esta liberación del pensamiento? En realidad, hermanos, la liberación del pensamiento es la liberación de la persona. Para que ustedes puedan tener una espiritualidad cristiana, una verdadera espiritualidad, una relación con un Dios personal, que es infinito, que es santo, ustedes tienen que tener una liberación de su propio pensamiento. Y esa es la parte en la cual nosotros caminamos en este proceso de santificación y de vida, de una relación personal con Dios. Porque mucho de lo que nosotros somos está en la manera en cómo pensamos. ¿No? Y muchas de las cosas que nosotros hacemos, viendo nuestras actitudes, están primero en el interior de nuestros pensamientos. Yo quisiera que ustedes revisen la escritura junto conmigo porque creo que como metraje yo voy no le pueden poner tantos versículos, pero están ahí para aquellos que son estudiosos la nota y luego lo revisen y hagan su marquita y puedan reflexionar. Pero en Romanos, el capítulo 1, los versos 22 al 29, nos expresa la situación del hombre y del pensamiento del hombre. Miren ustedes, en el verso 22 del capítulo 1 de Romanos, dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal. Increíble, ¿no? ¿Qué es lo que está expresando en primera instancia? ¿No? El común denominador de todos los hombres. Se afirmaron, pretendieron
ser sabios. ¿Cómo podemos describir a una persona sabia? ¿Dónde se encuentra la sabiduría de la sabia? ¿Será como un terno que uno utiliza, una corbata? No. La sabiduría tiene que ver con el pensamiento, con lo interno del hombre. ¿Se dan cuenta? La humanidad ahora ha pretendido negar la existencia de Dios. Aún en los aspectos de la creación que nosotros vemos, ¿no?, está sujeto a una suerte, a un canal de evolución, de transformación de todos los estados de la creación, a través de millones de millones de millones de millones de millones de años. ¿Sí? La pregunta que uno se hace: ¿cómo de algo inerte, cómo de una partícula inerte se vio la realidad de la vida? No nos dicen. Solo nos dicen que fueron millones de millones de años para justificar lo que no pueden, porque no saben cómo se dio el salto de lo inerte a la vida. Pero nosotros sí sabemos, porque Dios creó los cielos y la tierra con el poder de su poder. Y lo creó desde el pensamiento que tenía Dios. Con la anticipación de todo lo creado, ya sabía lo que iba a crear con su diseño perfecto. Y dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. El fiat de Dios. Hay cosas que no se puede explicar. Se pretendieron ser sabios y se hicieron necios. La manera en cómo nosotros leemos la historia de nuestra vida y cómo explicamos, ¿no?, en esa acción filosófica, interactuamos con todo lo creado. Se pretendieron ser sabios, se hicieron necios. Mucha necedad en este mundo. Mucha necedad. El hombre ya no es hombre, o la mujer no es mujer, por acción biológica y por cómo nació, con su sexo. Y los hombres y las mujeres nos expresan qué es lo que está en su mente. Es una tontería. Esas son las luchas que nosotros tenemos ahora. El impacto de todo esto, hermanos, es que cuando uno tiene la necedad en su pensamiento, los resultados externos se hacen visibles. Miren el verso 24. Dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. No solo que piensan mal porque niegan a Dios como el agente verdadero de esta creación, sino que se mezclan con sus malos deseos de sus corazones. ¿Dónde está eso? Otra vez en el interior del hombre, en los pensamientos del hombre. Es decir, hay algo interior que se produce en el hombre y que da como resultado algo exterior. Y si hay malos deseos en sus corazones, ¿no es cierto?, es un desastre en lo que se da como resultado. Miren ustedes el verso 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Increíble. Y toda la descripción que hacen ahí es lo que pasa en nuestros tiempos. El hecho de negar a Dios, involucrarse con los malos deseos, produce una distorsión de lo que es la persona misma. ¿No? Los versos que están adelante, el 29, vean ustedes. Dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, otra vez, lo interior del hombre. El conocimiento de Dios libera al hombre. Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están llenos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos. Claro, anteriormente habla de la perversión de sus propios pensamientos y avergonzar de sus propios cuerpos.
Sí, está hablando de eso. Hombre con hombre, mujer con mujer y todo eso. Pero miren, más abajo cómo expresa también. No solo es eso, es una condición de un carácter. Porque el pensamiento está mal, los frutos exteriores de ese pensamiento son estos. Ahora, si ustedes caminan un poco más, en Romanos, el capítulo 12, los versos 1 y 2, establece otra vez esta consecución del pensamiento. Dice, por tanto, hermanos, no está hablando a nosotros, ¿no? Es como una extensión, dice Gilenson, tomando en cuenta, como que Dios te habla personalmente, y así a cada uno de ustedes por nombre. Jorge, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. ¿Qué será un sacrificio espiritual? La traducción que tenemos en la Reina Valera del 60 dice es un culto racional. Es decir, que para rendir una adoración espiritual a Dios, tenemos que tener un pensamiento racional que esté basado en la verdad de Dios. ¿Sí? La fe cristiana no es una fe vacía, no es una fe mística, no es una fe que necesita musiquita suave y luces bajas. Uno debe estar en un trance, que sí, ya, en otro mundo, ¿no? Anulado en la mente. Es una tontería. Ese es un pensamiento oriental. Es una filosofía del éxito o del secreto. Uno piensa, pero ya no piensa como persona, sino piensa en unión con esa estela celestial que uno se une, una energía. Es un absurdo. No, para adorar a Dios se necesita la razón de la verdad. Y usted no necesita anularse como persona. No necesita tener sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes, todas puestas en una unidad personal con un Dios personal. ¿Sí? A veces cuando usted sabe, ese es el problema con el yoga, y usted tiene que anular su voluntad, irse a su ser interior para encontrarse con la energía de la creación. Por eso, ustedes ven ahora el nuevo yoga, a veces esos viajeros hermosos, ¿no? El viento, todo, danza. La fe cristiana no es así. La fe cristiana está en la realidad de su existencia. Y ustedes pueden hablar con un Dios personal, que aunque ese espíritu está presente, que se relaciona con nosotros y nos escucha, y nos habla, nosotros lo respondemos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que dice aquí? Para que ustedes sepan. O sea, la razón de adorar a Dios, la verdad de adorar a Dios, tiene una consecuencia. Se presenta como algo vivo. Que para que su sacrificio, es decir, su vida, ¿no?, sea santa, viva, agradable a Dios. Y enseguida se conecta con el verso 2 que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Dónde está el hecho de vivir una vida cristiana? ¿Y dónde comienza? No en la necedad de nuestros pensamientos, cuando negamos a Dios, sino en el hecho de ofrecernos en ese sacrificio espiritual, esa adoración espiritual que es racional. Y el verso 2 que establece que no podemos amoldarnos al mundo, sino renovarnos en la mente. Es algo interior. Hermanos, la única manera de renovarse en la mente es a través de la fe. Y la fe tiene su consecución lógica. Dice que nosotros tenemos fe por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios produce en nosotros fe. Cuando tenemos la palabra de Dios, la comunicación que tenemos con Dios personal, con
contribuye a nuestra propia creencia de que Dios es Dios verdadero en nosotros. Y al conocer a ese Dios, tenemos fe y actuamos conforme a esa creencia y vivimos conforme a esa creencia. La fe es por el oír la palabra de Dios. Vean ustedes cómo se construye. Todo eso no tiene que ver con nada exterior, tiene que ver con algo interior. Y es maravilloso. De hecho, hay una construcción sobre estas cosas en Efesios 4. Voy a ir saltando los versículos, no tienen que ir en realidad por todos los versículos, pero están ahí, ¿no? Miren cómo se entreteje el mismo pensamiento que está en Romanos, se entreteje aquí. Si así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿A qué nos llama la palabra de Dios? ¿Qué será un pensamiento frívolo? La vanidad, o sea, lo que es vano. Hay muchas personas que están entregadas a Cristo, pero cuando están solos, tienen un devaneo mental y se imaginan un montón de cosas. Dicen, ¿qué haré si me gano la lotería? ¿No les ha pasado a ustedes, sinceramente? Se sientan ahí y comienzan a pensar si voy a ir en un crucero. Otro que es más práctico dice, yo compraría un departamento para vivir tranquilo. Dice, bueno, ahora es la oportunidad de invitar a todos mis amigos para que vengan a comer conmigo. ¿Qué sé yo? Es un pensamiento vano porque no está parado en la realidad. Nosotros no somos gente que vive del azar. Somos gente que vive la vida en forma completa y real. Sabemos que Dios nos provee el pan de cada día, que Dios no abandona a sus hijos y que no hay justo desamparado porque Dios es el que sostiene la vida. No necesito ganarme la lotería para tener paz en mi vida, felicidad. Necesito creer en Dios y vivir al amparo de Dios. Estas cosas son internas. ¿Cómo somos liberados del pensamiento? Cuando abunde en nosotros la palabra de Dios. Juan 15 lo dice. Ustedes son las ramas, yo soy la vid, el tronco. Separados de mí, nada pueden hacer. Dice, y esas ramas que dan fruto, ¿qué hace el Señor? Las poda, las limpia para que se den más fruto. Y luego el Señor dice, ustedes han sido limpios por la palabra que les ha hablado. ¿Qué es lo que libera nuestro pensamiento? La palabra que Él nos habla. Para dar el fruto de Dios. Una de las cosas que a mí me ha molestado, no es nada en realidad, pero los grupos intelectuales cristianos son grupos que ya no cultivan la palabra del Señor. Realmente, están más interesados en la filosofía, porque el modo de pensar es este. Pero ¿cómo podemos ir a la palabra? Si solo sabemos la palabra no sabemos nada. Tenemos que saber la filosofía del mundo. Luego, uno debe cultivar un pensamiento culto, refinado, un hombre de lecturas. El cristianismo provoca en nosotros el descubrimiento del pensamiento del mundo. Pero primero tenemos que tener la fortaleza de la palabra. Con la base sustantiva de la palabra de Dios, discernimos el pensamiento del mundo. No al revés. No al revés. Porque cuando es al revés, se meten ideologías en el pensamiento cristiano y se vuelve un sincretismo, que es una distorsión del pensamiento cristiano. Tengo que hablar con personas que están muy entregadas al trabajo social y al trabajo de la vida. Dicen, hermano, ahora vamos a tener la teología de la tierra. Es toda una cosmovisión de la tierra. De los antepasados, cómo cultivaron la tierra los indígenas, que son una clase oprimida. Ya, sí, está bien. Estamos tan preocupados de esas cosas que olvidamos lo que la palabra de Dios nos dice. Claro, hay un mandato cultural en la palabra del Señor. Fructifiquemos, que gobernemos sobre lo que Dios ha creado. Hay un encargo, somos mayordomos de la creación.
Pero todo parte primero en Dios, en el reconocimiento que Él es el Dios. Él creó la tierra, las estaciones, el agua, el sol. Él es el que nosotros llevamos en nuestro corazón. Sí, y en el proceso de pensamiento, hermanos, dices que vamos a contextualizar la fe. Es una palabra larga, ¿no? O sea, cogemos los elementos externos y después imponemos sobre la palabra. Y es al revés. Primero vamos a la palabra y después aplicamos a la realidad que Dios nos da. Yo creo que en ese sentido es un ir y venir. Pero cuando no tenemos el fundamento, el serlo, por ese Dios personal que nos habla y que es verdadero, perdemos todo. Y es así. Es así. Miren el verso 18 de Efesios 4, dice: a causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón, esos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de tener un pensamiento entenebrecido? La inmoralidad y los actos indecentes. Cuando hoy hablamos acerca de los hechos que pasaron en nuestra vida republicana, decimos, pero mi hermano, esto ha pasado. Sí, pero no lo han comprobado. No lo han comprobado hasta ahora. No dicen, nunca hizo, dicen, no lo han comprobado. Los actos indecentes se ven, dan su fruto. Nosotros hemos cambiado todas estas cosas para justificar a una persona que es un Dios y que no es Dios. Es un ser humano que cayó y que cayó como muchos de nosotros. Y lo único que nos libera el pensamiento, ¿no?, es tener a un Dios verdadero, la palabra de Dios en nuestro corazón. Claro, en el verso 22 dice, con respecto a la vida que llevaban antes, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Sí? Miren otra vez cómo la acción interna es la que debe producirse primero en nuestra mente, la liberación del pensamiento. Es ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Abran su corazón al conocimiento de Dios, a la verdad de Dios. Se despojen de ese viejo hombre y vivan en nuevo, en la nueva manera de ser de su mente. ¿Sí? Solo termino con esto. Cuando uno cultiva malos pensamientos, ¿no?, en las relaciones personales, ¿no?, por ejemplo, uno ve a las personas que les rodean y de pronto comienza a ver algo malo. Eso pasa en la familia a veces. Hay un chisme, hay una ironía, hay una manera de herir. No recibe eso. Eso es algo externo y de pronto se cultiva en nuestra mente. ¿Saben qué puede pasar? Primero, una ofensa terrible. No se siente mal. Pero un sentido de ira posible que haya hecho. Pero si eso permanece en nuestro pensamiento, después vamos a tener malas actitudes con esa persona que nos afectó a nosotros. Nos traicionan esos pensamientos. Y así es con Dios, y así es con el trabajo, y así es con muchas cosas. Si cultivamos un mal pensamiento, que no es la verdad, el fruto que vamos a tener en nuestras acciones es devastador. Cuando viene la incredulidad, las circunstancias de la vida y no creemos en Dios, ¿saben cuál es el resultado? Desesperación. Justo y cae. A veces a mí me pasa en una corona aquí de justicia un montón de lastimaditos. Tiene una consecuencia en el cuerpo. Por eso debemos tener nosotros los pensamientos de Dios para creerle a Él y vivir conforme a su misericordia. Amén.